Todos hemos oído alguna vez el nombre de Julio Verne. Cuando escuchamos su nombre, pensamos de inmediato en viajes extraordinarios, ya sea a la Luna o al centro de la Tierra, o en esa palabra tan manoseada y que ya carece de todo sentido, progreso científico. Pero Julio Verne es mucho más que eso. Hoy vamos a conocer un poco más de este autor por intermedio de una de sus mejores biografías, escrita por el periodista español Miguel Salabert. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pablo Octavio Rosell y hoy los quiero invitar a conocer un poco más a ese gran desconocido, Julio Verne. En la extraordinaria biografía escrita por Salabert, quien además fue traductor de Julio Verne, se nos presenta a Verne desde una nueva perspectiva, partiendo de varias premisas. Primero, Verne es el escritor más traducido de la lengua francesa a otros idiomas, pero raramente es considerado como un escritor de literatura, entre comillas, seria. Segundo, la literatura de Verne no es la de un iluminado por una suerte de gran revelación o grandes premoniciones, sino que los logros y anticipaciones que Verne plasmó en sus libros se deben exclusivamente al arduo estudio de una mente ávida e inquieta, y que llegó a esas visiones del futuro como consecuencia del razonamiento científico. Y tercero, hay en las obras de Verne, sobre todo en las últimas, una especie de código cifrado, una entrega de significados no explícitos que nosotros, como lectores, no hemos sabido descifrar completamente, atrapados u obnubilados por ese deslumbramiento de los logros científicos. Inclusive, Salabert nos cuenta la molestia de algunas personas, aficionados o expertos al género de la ciencia ficción, cuando en algún encuentro conmemorativo de Verne, él, Salabert, sitúa a Verne mucho más allá de ese género. Para entender mejor a Julio Verne y a su obra, hay que situarlo en la época extraordinaria en la que él vivió, una época de descubrimientos e invenciones extraordinarios. Julio Verne nació en 1828 y murió en 1905. Durante su vida se inventaron o descubrieron el telégrafo en 1837, la máquina de coser en 1857, el primer cable submarino entre Europa y América en 1858, el primer pozo petrolífero en 1859, la asepsia en cirugía en 1867, el canal de Suez en 1869, el dínamo en 1871, el teléfono en 1876, el fonógrafo en 1877, la bombilla eléctrica en 1879, la turbina de vapor en 1884, el neumático en 1890, los rayos X, la radiofonía, el cinematógrafo en 1895. Entre muchos otros. Esto sitúa y explica muy bien a un escritor como Julio Verne en su titánica empresa de tender un puente entre la ciencia y la literatura. No debe olvidarse que Julio Verne no comenzó escribiendo obras de divulgación científica y aventuras, sino dramas teatrales, y que su anhelo supremo no era enseñar ciencia, sino, como lo dijo en sus propias palabras, ser un estilista de la lengua. Pero, si no es un hombre al que le haya sido hecha una revelación del futuro, ¿qué es lo que hace tan grande a Julio Verne y lo proyecta hasta nuestros días? La respuesta es simple y compleja a la vez. Son los lectores. Si pensamos que los conocimientos científicos de Verne y sus afirmaciones científicas, al momento en que se iban publicando sus libros, ya estaban siendo superadas por otros descubrimientos o inventos más asombrosos, sus libros solo habrían quedado como una anécdota pseudo-literaria. Además, debe considerarse que Julio Verne estudió leyes y no tuvo ninguna formación académica en el área de las ciencias. ¿Por qué ha trascendido entonces? Ya lo dijimos, son sus lectores. Verne ha sido admirado
por algunos de los más grandes de la literatura, desde Tolstoy a Kipling, pasando por Saint-Exupéry, Raymond Roussel y Gorky, entre muchos otros. Pero han sido las innumerables generaciones de lectores que han crecido y soñado con sus libros los que lo han hecho traspasar la infranqueable barrera del tiempo. Lectores, entre los que me incluyo, desde que descubrí a Verne a los 7 años y que hace que sus obras entusiasmen una y otra vez a una y otra generación de nuevos lectores. La prosa de Julio Verne, incluso más que la ciencia de la que se nutre, el espíritu de sus personajes es el que atrae como un faro a esos jóvenes. Pero somos nosotros, los adultos, quienes tenemos la obligación de redescubrirlo. Todo esto y muchísimo más está contado en este gran libro, en esta gran biografía escrita por Miguel Salabert, y que precisamente toma su nombre de una frase que dijo Julio Verne al final de sus días: me siento como el más desconocido de todos los hombres. Una última observación. En esta biografía de Verne se nos habla de las distintas etapas de su obra creativa, poniendo especial énfasis en la relación con Hetzel, su editor, que fue fundamental en su obra, y en el aspecto menos estudiado de Verne, el de los peligros de la ciencia y la premonición de un futuro oscuro, como sería finalmente todo el siglo XX, que Verne apenas alcanzó a conocer y que está oscuramente previsto en libros como Los 500 millones de la Begún. La literatura es un desafío, no solo de descubrir nuevos libros y nuevos autores, sino más precisamente está en la aventura de redescubrir a esos grandes escritores desde una nueva perspectiva, desde una relectura que nos haga verlos de otro modo, que rebase la forma en que han sido encasillados. Ese es el desafío que nos espera a nosotros, los lectores de toda edad, con nuestro querido y venerado Julio Verne.